compartirles algo y la verdad que lo estuve preparando un montón, pero también quiero ir ministrando y fluyendo. ¿Me dejan hacerlo? ¿Sí? Como si es una conversación que estamos en un living compartiendo, y lo que le voy a compartir es fruto de un proceso personal que empezó el año pasado. La verdad que para mí el año pasado fue realmente un año hermoso porque nació mi hijo Eliam y realmente es el regalo más hermoso que Dios me pudo haber dado hasta el día de hoy. Y realmente es ver el favor y la gracia de Dios y ver que en sus manos están nuestras vidas y están nuestra familia. Todo lo que hacemos está en Él. Y realmente para mí fue un año tan hermoso el año pasado. Pero también quiero ser sincero y quería empezar diciéndoles esto, que también fue un año de mucho proceso para mi vida y de ver áreas que en mi corazón se habían apagado en relación a la presencia y el hambre por Dios. En el mes de octubre estábamos en una reunión en la iglesia y después de la reunión, que fue un tiempo hermoso, que estábamos en este lugar, cuando llego a mi casa salí y me sentí triste. ¿Vieron esa tristeza que de repente a veces viene y que decís, ¿de dónde salió esto? Y cuando estaba llegando a mi casa, estábamos cenando con Dai. Estamos ahí y le empiezo a contar lo que me está pasando. Y le digo, amor, vamos a orar un momento. Necesito que me acompañes en un momento de oración. Y cuando apenas empiezo a orar, me quebranto y sentí un temor de Dios en ese momento. Y el Espíritu Santo empieza a hablar a mi corazón y me empieza a marcar algunas cosas. Y a partir de ese domingo empecé todo un proceso literal de arrepentirme porque sentí que me había alejado del Señor. Y fueron 3 meses que hasta diciembre, y fue todo un proceso que lo culminé en este lugar también en Betania. El 31 de diciembre estuvimos acá y decidimos con mi esposa y con Eliam ofrendarle nuestro año nuevo, y estuvimos en este lugar y estuvimos adorando desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana del 1 de enero, y fue algo tremendo y estuvimos acá. La verdad que no fue que sentí algo re loco, pero sí pude ver que todo ese proceso valió la pena. Y en esos 3 meses, como les dije, de octubre a diciembre, realmente vi que el Espíritu Santo empezó a marcarme cosas, que me sentí expuesto en cosas de mi corazón, de mi mente, en motivaciones, en deseos. Y fruto de esto nace esto que yo quiero compartirles. Pero en todo ese proceso de Dios exponiéndome con amor, ¿saben? Dios no te expone para avergonzarte, sino te expone para promoverte a un nuevo tiempo delante de su presencia. Nunca Él te va a exponer para que te avergüences. De hecho, el diseño de intimidad con Dios es un diseño que viene desde el principio, ahora lo vamos a hablar. Y es un diseño de amor y de exposición delante de su presencia. Pero quería contarles el contexto porque en esos 3 meses realmente había una palabra de Dios en mi corazón que todo el tiempo resonaba. Podía escuchar Agu,
Agustín, vos sos un sacerdote mío, sos un sacerdote mío, sos un sacerdote mío, sos un sacerdote mío. Y era algo que resonaba todo el tiempo. Y le estoy encontrando sentido a esto. Por eso quiero compartirles de esta pasión por la intimidad, por la presencia de Dios de los últimos tiempos, de la iglesia hasta ese día. Miren, lo más importante que tenemos en esta vida es la presencia de Dios. Lo más importante que vamos a tener en el milenio es la presencia de Dios. Lo más importante que vamos a tener en la eternidad es la presencia de Dios. Pero hay una lucha en nuestros deseos. Por eso tenés que redimir tus deseos al deseo eterno, que es la presencia de Dios. Hay algo en tu interior que clama por anhelar, permanecer en la presencia de Dios. Estar perpetuamente mirándolo, contemplándolo. Amén. Les quiero mostrar una línea de tiempo que así fue como lo pude percibir en mi mente y lo estuve estudiando este verano y pude entender en esta línea de tiempo que la presencia de Dios, que la intimidad con Dios es mucho más que un tiempo que tenemos con Dios. Quiero empezar diciéndoles esto. La intimidad con Dios es mucho más que un tiempo de oración, de adoración y devoción que pasamos con Jesucristo. La intimidad con Dios no es solo un tiempo, eso es una parte. La intimidad con Dios involucra toda tu vida, desde antes, desde lo que estás viviendo hoy y desde lo que vas a vivir en la eternidad. Entonces yo vi de esta forma en mi cabeza, se los comparto así porque así fue como lo pude diagramar en mi mente. Para poder entender la intimidad con Dios, tenemos que ir al principio. Luego está la intimidad en esta vida, que les voy a compartir algunas cosas importantes que el Espíritu Santo puso en mi corazón, que es lo que vivimos hoy. Y quiero relacionar la intimidad con el sacerdocio. Por eso quiero partir de esto. No es solo un tiempo delante de la presencia de Dios, un tiempo de oración, un tiempo de Betania, el tiempo que vivimos recién o el que vivimos ayer. Tiene que ver con tu sacerdocio y tu sacrificio vivo delante de la presencia de Dios. Pero va a llegar el gran día. ¿Cuántos anhelan ese gran día? ¡Wow! Va a llegar el gran día. Y todo lo que vivimos en esta vida va a afectar la intimidad en el milenio. 1000 años con Jesús. Y esto me voló el cerebro, porque dije, cada acto de sacrificio y de entrega y de proceso que viví en esta vida por amar más a Jesús y seguirlo, afecta literalmente 1000 años de intimidad con Jesús. Por eso vale la pena. Mira que está a tu lado y decirle, vale la pena sacrificarte por Dios. En todas las áreas, en tu tiempo de búsqueda con Él, en tu tiempo de servicio a Él, en procesos difíciles que pasamos. Tu sacerdocio en esta vida afecta tu intimidad en el milenio con Jesús. 1000 años de gobierno y de sacerdocio con Jesús. Y por último está la eternidad con el Padre, donde Jesucristo nos hace reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para el Padre. Por eso el sacerdocio, la intimidad, el amor por la presencia de Dios no es para algunos ministerios. Tiene que ver con tu esencia, con tu identidad, con tu naturaleza eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso quiero ir compartiéndoles algunas cosas importantes, porque a veces
parece que la intimidad es para algunos, ¿no? No, es para los chicos de misión, es para los adoradores, es para los músicos, para los ministros. Y quiero decirte algo, la intimidad con Dios involucra tu vida y tu sacrificio delante de la presencia de Dios. Es la forma que tenés de acercarte más a Dios. ¿Cuánto quieren más de la presencia de Dios? La única forma es sacerdocio, sacrificio, hasta verlo a Él cara a cara. Yo digo, wow, qué tremendo ese día que lo vea cara a cara a mi amado Rey. Y cuando lo vea diga, valió la pena, hubiese entregado más. Pero cuando esté ahí voy a decir, cada proceso, cada tiempo, cada sacrificio, cada vez que amé por encima de juzgar, cada vez que cuidé su presencia, valió la pena, valió la pena, valió la pena. Hoy, en esta mañana, te vas a dar cuenta que todo lo que hiciste y lo que haces por Jesús vale la pena. Amén. Tendemos a anhelar vivir por siempre delante de la presencia de nuestro amado Jesús. Qué hermoso es cuando el salmista dice en Salmo 84:10, mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos, que 1000 fuera de ellos. Qué hermoso es entender que mejor es estar en su presencia. Qué hermoso es cuando el salmista dice, oh, quiero estar en su presencia. No hay mejor lugar que en su presencia. Por eso hay un deseo en nuestras vidas que tiende a decir, no quiero que termine más la presencia de Dios en mí. ¿A cuántos les pasa esto en algún momento de adoración, en alguna administración? Cuando estás ahí y cuando decís, uy, este momento, si fuera así todos los días de mi vida, si fuera así en mi casa, si fuera así con mi familia, si fuera así en mi trabajo, no me quiero ir de este lugar. Eso tiene que ver con esa esencia, esa identidad eterna en tu vida de querer vivir en la presencia de Dios y que todo lo que hagas esté impregnado de la presencia de Dios. Eso tiene que ver con la intimidad en el principio. Dios nos creó. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y el deseo de Dios es que podamos tener una comunión con Él en un espacio que Él crea y que Él mismo nos sustenta. Por eso la intimidad, el amor por su presencia es un espacio espiritual que involucra tiempo con Dios, pero también un espacio, un jardín, un lugar para que Él nutra todas las áreas de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. La naturaleza de Dios es que todo lo que viene de su persona es bueno y agradable. Quiero decirles algo. Todo lo que viene de Dios, todo lo que Dios crea es bueno y agradable. En el principio, todo lo que Él creó era bueno y agradable. Todo lo que Él quiere para tu vida es bueno y es agradable. Aunque hoy en esta vida tengamos que pasar pruebas y tengamos que sacrificarnos por su presencia. Pero el diseño de la intimidad en el principio es que todo lo que Él hizo es bueno. Es bueno para tu vida, es agradable. Él quiere que tengamos una comunión íntima.
una devoción con su persona. Él quiere pasearse con nosotros. Él quiere caminar junto a nosotros todo el tiempo. Él anhela estar con nosotros y nosotros debemos anhelar estar con Él. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo anhela tener una amistad, una comunión con nosotros y permanecer delante de su presencia sin vergüenza ni temor. Solo el pecado nos puede alejar de la hermosura de su santidad. Este diseño de intimidad desde el principio es que podamos vivir delante de Dios, el Creador, sin temor y sin vergüenza. Génesis 3, del 8 al 10 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y acá hay un principio muy pero muy importante. Tenemos que hacerle guerra al pecado, porque el pecado es el que corrompe el diseño de intimidad con Dios, que, como les decía, no es solo un tiempo en la presencia de Dios, es ser nutrido y sustentado por Él en todas las áreas de nuestra vida. Fíjense, Adán y Eva en el principio, por medio del pecado y la desobediencia, lo que sucede es que tienen miedo y se alejan. Pero Dios está trayendo una generación que ama la presencia de Dios, que hace guerra al pecado, que hace guerra a todo lo que nos aleja de nuestro diseño de intimidad. Por eso, para comprender nuestro amor por la presencia de Dios y ese deseo de quedarnos delante de Él, tenemos que ir al principio. Dios creó todas las cosas con el propósito de que podamos disfrutarla y de poder pasearnos con Él y tener una amistad y una comunión. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos destinados para habitar y caminar por siempre con Dios. El jardín del principio de la creación es la clara evidencia de que Dios creó un ambiente para que el hombre experimente su amistad y viva en eterna provisión y frutificación, siendo su persona la fuente de todas las cosas y su presencia un lugar de deleite. Me encanta esto: su persona como la fuente de todas nuestras cosas, su persona como el sustento de todo lo que somos, pero también de todo lo que hacemos, su persona como un lugar de deleite y de disfrute. Como les contaba, en este proceso que viví y que sigo viviendo, constantemente luchamos para que Jesucristo sea nuestro deleite. Y hay una lucha de pasiones en nuestro corazón, hay una lucha de pasiones en nuestra mente. Pero ahí está la ayuda del Espíritu Santo que te dice: vas a vencer, porque el Cordero venció en la cruz el pecado, venció la muerte, y hay vida eterna y hay vida en abundancia. Y hoy podemos vivirlo. ¿Cuántos dicen amén? Todo comenzó en un jardín y todo terminará en un jardín. Todo comenzó en ese jardín donde todo era bueno y agradable.
pero Jesucristo viene a restaurar todas las cosas y el Padre vendrá y todo lo que comenzó en comunión va a terminar en comunión, en deleite, y el Padre viniendo y estableciéndose en la tierra y nosotros delante de su presencia por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Yeah. Vamos a esta segunda parte, este segundo punto, y acá quiero detenerme un tiempo, es la intimidad en esta vida. Como les decía, meditaba en la palabra. Algo que me pasó ahora en las vacaciones, que agarré la palabra de Dios, pero dije, voy a deleitarme en su palabra. No quiero estudiarla para compartir una enseñanza, quiero deleitarme. Y de repente se me abrió la palabra de Dios. Y cuando comemos la palabra de Dios, es el manjar de los manjares. ¿A cuántos les gusta el asado acá? Bueno, la palabra es más rica que el asado. Comamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida y vida en abundancia. Amén. Para los ministros me salió. Para los ministros, los músicos, elijamos la palabra de Dios. Nutrite de la verdad y todo lo que vas a cantar, vas a ministrar, vas a tocar, va a ser la verdad también. Amén. La intimidad en esta vida. En el principio todo era bueno y era agradable, pero el pecado nos aleja y de repente tenemos miedo de estar delante de la presencia de Dios y nos alejamos por el pecado. Ahora, luego de salir de este jardín creado para nosotros, a lo largo de la historia de la Biblia podemos ver que diferentes personas por medio de su sacrificio pudieron vivir una verdadera comunión y amistad genuina con Dios. Moisés, Noé, Abraham, Josué, David, los profetas. Podemos ver que personas a lo largo de la historia, por medio de su sacrificio, quiero que vean esto, estas personas pudieron tener una amistad con Dios, pudieron vivir en una relación íntima, fruto de su sacrificio. Por eso quiero que podamos enfocarnos en este punto y podamos decir que la intimidad está relacionada a nuestro sacerdocio. La intimidad no nos cuesta algo. La presencia de Dios no nos cuesta algo de nuestra vida. Nos cuesta todo. Todo lo que más amamos y lo que más deseamos. Podemos relacionar la intimidad con Dios y nuestra devoción a Él con nuestro sacerdocio continuo. La palabra sacerdocio significa sacrificio. Sacerdocio es igual a sacrificio. Hay un deseo ferviente en el corazón de Jesús para que podamos vivir este estilo de vida de sacrificio. ¿Saben? Hay un deseo de parte del Señor, vamos a leer algunos versículos ahora, de que puedas vivir en este sacrificio vivo, porque es la forma de que podemos estar más cerca de Dios. Es la forma de que Él se puede manifestar en nuestra vida. Es la forma que Él puede cumplir su propósito en nosotros. Abraham fue llamado amigo de Dios. Esto es algo que me explota el cerebro. Esta canción Menguar que sacamos esta semana nació fruto de ver la vida de Abraham y decir, a causa de su sacrificio, Dios lo llama amigo. Que Dios te llama amigo es algo literalmente que no nos entra en nuestra cabeza. Pero el fruto de que Dios lo llama amigo fue sacrificio, entregar lo que más amaba. Podemos ver que el pecado de Caín en contra de Abel fue por un sacrificio que era agradable,
por medio de Abel y por un sacrificio que no era agradable por medio de Caín. El llamado sacerdotal no es para algunos, sino para todos los hijos de Dios. No es solamente para algunos, como hablábamos recién. No es solamente para los ministros de adoración. No es música, no es canciones, no es un momento. El llamado a ser un sacerdote delante de la presencia de Dios es parte de nuestra asignación eterna. Es parte de nuestra identidad en Cristo. No es solo para algunos ministerios, nutre a todos los ministerios. Nuestra vida de intimidad, nuestro amor por la presencia de Dios nutre los 5 ministerios que están en la palabra, que nutren a la iglesia y al cuerpo de Cristo. Porque si no, lo que hacemos termina transformándose en obras muertas. El sacerdocio y el sacrificio vivo es lo que determina que tus obras sean aceptas delante del Señor. ¿Por qué? Porque es agradable tu sacrificio vivo delante de Él. Entonces nos mantiene limpios, nos mantiene puros cada vez que sacrificamos algo delante de la presencia de Dios. Por eso vale la pena dar nuestra vida por Dios, vale la pena nuestras lágrimas, vale la pena doblar nuestras rodillas, vale la pena incluso pérdidas de seres queridos. Aunque nos duela el corazón, todo vale la pena a causa de nuestro amor por la presencia de Dios. Por eso el martirio es la máxima expresión del sacerdocio en esta vida, porque afecta completamente el futuro. Cuando hablábamos esta semana y venimos hablando acerca del martirio, el martirio es la máxima expresión de sacerdocio, de sacrificio. Jesucristo fue el sumo sacerdote, el que se entregó sumamente por encima de todos. Por eso las recompensas para los que dentro de su sacerdocio no le están dando una canción. A veces decimos, uy, qué difícil que es nuestra vida, qué difícil que es el ministerio. Y hay personas que entregaron y entregan su vida. El martirio es la máxima expresión del sacerdocio en esta vida y afecta directamente el milenio con Jesús. Ahora, ¿qué tenés que sacrificar? ¿Qué tenés que entregar para vivir una intimidad genuina con Dios? ¿Cuál es la iglesia que viene? La iglesia de los últimos tiempos, del futuro. Esa iglesia que estamos viviendo hoy, pero que vienen aún dinámicas de oscuridad mucho mayor. Una iglesia que se entrega por la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Como les decía, el llamado a ser sacerdotes delante de la presencia de Dios nutre tu ministerio, nutre a los evangelistas, nutre a los maestros, nutre a los profetas, nutre a los apóstoles, nutre a los pastores. ¿Por qué? Porque es tu sacrificio santo y agradable. ¿Cómo Dios santifica nuestras vidas? A través de nuestro sacerdocio, donde nos exponemos delante de Él y decimos, vale la pena. Por eso, estudiando la palabra en estas vacaciones, decía, hay todo un lenguaje de amor en los apóstoles. Hay todo un lenguaje de afecto entre ellos, porque estaban tan entregados. Ellos eran ofrendas vivas, estaban dispuestos a dar su vida. De hecho la dieron. Estaban dispuestos a morir por su gran maestro, porque vieron la belleza de Jesús. Quiero decirles algo, que esto lo vi en las cartas apostólicas. ¿Por qué los apóstoles estaban dispuestos a dar la vida por su gran maestro? Porque vieron su belleza. Para entregar nuestra vida en sacrificio vivo, debemos ver su belleza.
El que ve la belleza de Jesús está dispuesto a dar todo por volver a verla. ¿Cuántos anhelan ver la belleza de Jesús? Ver su rostro. Ellos estaban dispuestos porque lo vieron y hoy tenemos acceso a verlo. Hoy tenés acceso a verlo. Por eso, ¿cuál es tu interés? ¿Por qué estás dando tu vida? ¿Hacia dónde estás yendo? En tu mente, en tu corazón. No es lo que haces, sino es a quién estás contemplando. Yo me encontré muchas veces cantando de algo que no estaba viendo. No vivimos de experiencia, vivimos por pasión. Eso es algo que me planteé el año pasado. Yo no quiero tener experiencia de ministrar la adoración. No quiero tener experiencia de ministerio. Yo quiero vivir por pasión, por la presencia de Dios. No quiero experiencia, quiero pasión. La experiencia se va. Vivir de experiencia en algún momento te va a transformar en el hermano mayor. Te va a mantener mirando las cosas terrenales porque nos mantiene en lo que sabemos hacer. Pero cuando vivo de pasión, siempre vas a estar dispuesto a entregarte, a derramarte, porque Cristo es digno de que nos derramemos delante de su presencia, porque Cristo es digno de que nos entreguemos delante de su presencia. Por eso ahí está los 24 ancianos, arrojan sus coronas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que delante de la presencia de Dios una y otra vez arrojamos todo porque Él es digno. Por eso hoy en esta vida sirviéndolo vale la pena entregar nuestros títulos, vale la pena entregar nuestra experiencia, vale la pena entregar lo que aprendimos, lo que sabemos, porque queremos una gloria mayor y la gloria mayor está frente nuestro, pero conlleva sacrificio, que no es saber, es decir, acá estoy, Jesús, quiero ser una ofrenda viva a tus pies. Reconozco que me alejé, ¿saben? Le compartía a Marian y le decía en este proceso que le dije, quiero que me acompañes. Y parte de ser esa voz profética sobre mi vida es Él y decir, ay, che, siempre Marian sabe, che, lo que te pasa, ¿no? Y viene, ¿no? Es como el Natán para nosotros, ¿no? Es como el profeta que viene y nos dice, busca su rostro. Y le contaba a él y le decía, me di cuenta que al decidir entregar esto que se generó en mí, había orgullo en mi corazón. Y no quería reconocer. Y un paso a experimentar lo nuevo de Dios es que reconozcas el tiempo que estás viviendo y que honres en amor el tiempo que tus hermanos están viviendo. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos es cuando podemos ver, pero cuando no reconocemos nos volvemos religiosos y mucho peor, nos volvemos insensibles. Y la insensibilidad aborta todo lo que Dios quiere que veamos hacia el futuro, hacia adelante. Hay un lenguaje de amor, hay expresiones de amor, pero la sensibilidad es lo que nos hace vivir lo que estamos predicando. El Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Reconoce tu tiempo y pasalo como un sacerdocio
santo y agradable delante de la presencia de Dios. Amén. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué quiere decir esto? Lo que está diciendo es: ¿qué es lo que querés sacrificar de forma real delante de la presencia? Estamos hablando real, no estamos hablando algo abstracto. Realmente tiempo, realmente actitudes con tus hermanos. Miren, la belleza de Jesús está tan cerca como amar lo que Jesús ama. ¿Cuál es la actitud que tenés que entregar como un sacrificio vivo, santo y agradable? ¿Qué es lo que te cuesta entregar? Tu sacrificio vivo no es en vano. Todo lo que entregamos ahora en esta vida afecta nuestra eternidad. No sé si podemos poner de nuevo la línea de tiempo, pero esto es algo que a mí realmente me partió la cabeza, porque decía: todo lo que yo sacrifique, todo mi celo por la presencia de Dios en esta vida no es en vano. Aunque no tenga recompensa delante de las personas. Ese es otro tema. Generalmente queremos sacrificarnos para tener recompensa delante de las personas. Generalmente parece que el ministerio tiene que ver con un sacrificio. Sí, nos sacrificamos, pero para que otras personas nos vean. Y en realidad nuestro sacrificio, nuestro celo por Dios, no va a afectar esta vida. A veces sí, pero posiblemente esas actitudes de sacrificio que no tienen una recompensa delante de las personas son las que van a terminar afectando tu intimidad en el milenio con Jesús. Entonces vale la pena, vale la pena los tiempos delante de la presencia de Dios. Vale la pena. Saben, una vez nos tocó también en Betania, que ahí junto con mi esposa estamos coordinando el área de Betania, y nos tocó también el fin de año. Y recuerdo que estábamos hablando con Marian y dijimos, Marian me compartía: vamos a hacerlo igual. Y yo empecé a poner excusas, y le soy sincero, decía: pero ¿por qué los demás van a venir? Voy a venir yo nada más. Y de repente dije, ¿vieron cómo es la cabeza, no? Los demás no vienen y tengo que venir yo. Y en un momento dije: ¿cuándo yo pensé así? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está? Si lo que más amo es la presencia de Dios. Entonces, el año pasado, a fin de año, dijimos con mi esposa, con Day, entendimos: la presencia de Dios es lo más importante para nuestra vida. Y no es que a veces, no es que la presencia de Dios sea lo más importante y que sientas la presencia de Dios y digas: ay, qué lindo. A veces no la sentís así. A veces la sentís como un sacrificio. A veces la sentís como esa tensión que te lleva a amar lo que humanamente no tenés ganas de amar. La presencia de Dios es lo más importante para mi vida. Ahí descubrí, pero no solo emocionalmente, ahí descubrí la paternidad de Dios. Ahí descubrí el amor de Jesús. Ese es el lugar que la iglesia de los últimos tiempos tiene que experimentar. No vamos a llegar hasta el final si no amamos,
su presencia por encima de nuestros deseos y de nuestro egoísmo. Tu celo por Dios afecta tu intimidad en el milenio y en la eternidad. ¿En qué parte de la historia la iglesia desea más la aprobación de las personas que el deleite de ver volver a Jesús? ¿En qué parte de la historia nos movimos del celo por la presencia de Dios? ¿En qué parte de la historia de la iglesia de Occidente nos fuimos a otro lugar? ¿En qué parte? Pero la iglesia va a restaurar de este tiempo el celo por la presencia de Dios. Vamos a restaurar el celo por la presencia de Dios. Vas a restaurar en tu iglesia el celo por la presencia de Dios. Y sí, creo en una generación de mártires. La verdad, cada vez que escucho esto, digo, realmente estamos dispuestos a dar nuestra vida por Dios en un ambiente tan seguro como el que estamos ahora. Estaba leyendo un libro y la persona que compartía el libro decía que todos querríamos ser mártires como Esteban, que vio el cielo abierto, pero la realidad es que muchos de nuestros hermanos que dan su vida por Dios no terminan su vida así. Sufren torturas. Ponen a sus hijos adelante y los torturan delante de ellos. Todos querríamos morir como Esteban, siendo mártires. Pero la realidad es que muchos mueren siendo torturados. Y ninguno de nosotros conocemos sus nombres. Estoy dispuesto a dar mi vida a causa de la presencia de Dios y de su evangelio. ¿Estás dispuesto a dar tu vida? Sí, quiero seguir aprendiendo, pero ¿estamos dispuestos? Si a la primera que nos pasa algo nos enojamos por Dios, porque no nos dio esto, no nos dio lo otro, porque no tenemos las bendiciones que nosotros queríamos. ¿Estamos dispuestos? Dios quiere equipar a su iglesia para los tiempos que vienen. Y el combustible será la presencia real y manifiesta de Dios. Amén. Quiero compartirles, después tienen en sus apuntes todo lo que estamos hablando, pero algo más. Después quiero terminar ministrando. En la Biblia vemos el ejemplo de un hombre llamado Fines, que por causa de su celo por lo verdadero, Dios mismo hizo un pacto con él. Estaba estudiando la palabra y en Números 25, si podemos ya ponerlo, vamos a leer del versículo 1. Una persona llamada Fines que se levantó con un celo por las cosas de Dios. Quiero que podamos leer. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor.
Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una medianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Cuando les compartía de este proceso del año pasado, me vino una frase a mi cabeza: sacerdocio perpetuo, sacerdocio perpetuo, sacerdocio perpetuo. Y la tenía ahí en mi cabeza: sacerdocio perpetuo, sacerdocio perpetuo. Adais todo el tiempo decía: Dios me está hablando de sacerdocio perpetuo. Pobre, la tenía re loca, el sacerdocio perpetuo. Encima yo soy redundante en algo, ¿no? Como le doy, ¿no? Y le hablaba y le hablaba. Y de repente, claro, a mí a las 11 de la noche a veces se me da, de todo lo que vengo en el día o en la semana craneando y pensando, me pongo a hablar del sacerdocio perpetuo a las 11 de la noche. Dai me está mirando y me dice: tengo sueño, ¿no? Y de repente encuentro a Fines. ¿Cuántos creen que lo que Dios habla, lo habla y es inamovible? Y veo a lo largo de la historia que Dios habla a personas, seres humanos como nosotros, y hace pactos con Él. Y yo digo: qué loco que Dios mismo haga un pacto y que te diga: mira, Juan, Pablo, Gabriel, María, voy a hacer un pacto con vos perpetuo. Me explotó la cabeza y dije: un pacto perpetuo. Miren, el pueblo de Israel estaba pecando, se había ido el temor de Dios. Empieza a haber mortandad, 24,000 personas, porque cae la ira. Estaban adorando a Baal Peor. Este era un dios totalmente obsceno, el dios de los excrementos, así es la definición de Baal Peor. Y estaban fornicando en la puerta del templo. Y de repente Jehová habla con Moisés, y el celo de Dios cae sobre el pueblo de Israel, porque se apartaron y estaban comiendo comidas sacrificadas a los ídolos. Pero en medio de la congregación se levanta Fines. ¿Saben qué significa Fines? Significa oscuridad. Y lo que Dios me hablaba es que en medio de la oscuridad Fines se levanta. En medio de una situación totalmente oscura del pueblo de Israel, Fines se levanta ¿con qué? Con el celo de Dios. El celo por las cosas de Dios. Y estuve buscando el significado de celo, y es un interés ardiente y activo por una causa o una persona, especialmente por la gloria de Dios y el bien de las almas. Y de repente Fines se levanta en medio de una situación oscura por el celo de Dios. Y esto me impacta porque se levanta
con autoridad. Y a través de que Él acciona, cesa la mortandad en Israel. Ahora, no queda ahí, porque Jehová habla a Moisés y le dice: decile esto a Fines, voy a hacer un pacto de paz con él. Pero esto a mí particularmente me voló el cerebro. Y también le dice: voy a hacer un pacto del sacerdocio perpetuo con él y su descendencia. Con él y después de él con su descendencia. Le está diciendo: vas a ser un sacerdote perpetuo. ¿Por qué? Porque tuvo celo por su Dios y hizo expiación por los pecados. Hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Cuál es tu interés ardiente por la persona de Dios? Yo creo proféticamente que Dios va a levantar una generación por un celo por las cosas de Dios, por la presencia de Dios, por hacer su voluntad. Y en medio de la oscuridad, Dios va a levantar hombres y mujeres de Dios llenas de su presencia, que van a tener celo por su presencia, celos por mantener el altar en pureza y en santidad, en reverencia. Por eso Dios nos está llamando. Y ahora, ¿cuál es la recompensa? Ser sacerdotes perpetuos delante de la presencia de Dios. Qué tremendo es decir, si volvemos a la línea de tiempo, vamos perpetuamente a adorar la presencia de Dios en la intimidad, en el milenio, cuando venga el Padre. Pero tenemos que levantarnos con un celo por las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para una generación maligna y perversa, como dice Filipenses 2:15, una generación se va a levantar que es maligna, que es perversa. Se van a levantar una iglesia sacerdotal con un celo santo y puro por lo divino. La iglesia de los últimos tiempos será consumida por el celo de Dios de una forma inigualable. Va a ser pura y sin mancha, como dice Efesios 5:27. Y el celo santo lo consumirá y viviremos en completa paz. Algo que me impacta es cuando en Ageo 2:9 habla acerca de la gloria postrera. También dice: y en este lugar daré paz. Como que la gloria de Dios perverso y maligno que pueda haber en la humanidad, Dios se levanta con paz. Parece que su gloria que viene y que se establece, el primer fruto es la paz. La paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Por eso yo creo que estamos ante un tiempo clave. ¿Cuál es tu celo por la presencia de Dios? Ayer, mientras Marian estaba compartiendo, Dios puso algo en mi corazón. 3 cosas que quiero terminar orando. La primera es que viene un sacerdocio espiritual y de sacrificio en las familias. Este clamor Maranata. Pero empieza en tu casa. Empieza en tu casa. Dale valor a la presencia de Dios en tu casa. Saben, apenas nació Eliam, ¿sí? Dije, bueno, voy a cantar, sí, pobre, me va a tener que escuchar cantando todo el tiempo, así que. Pero en algunos de esos momentos que estábamos con él, yo decía, qué importante es que yo me levante como un Fines para esta generación, que tenga un deseo por la santidad, un deseo por su presencia que afecte mi vida, pero también mi descendencia para el sacerdocio perpetuo, perpetuamente ministrando la presencia de Dios, en el milenio ministrando la presencia de Dios, viéndolo cara a cara. Wow, no sé cómo va a ser, pero si hoy
Es algo que no entra en mi cabeza y en mi corazón cuando lo veamos cara a cara. Y cuando venga el Padre y todo vuelva al diseño original, va a ser glorioso. Pero empieza en tu casa. Y quería compartirles un pequeño videíto. Fue un momento que captamos donde Eliam tenía recién 57 días. Y fue un momento que pude captar esa presencia de Dios de una forma cotidiana, pero de esos momentos que sí se está afectando mi vida, pero también está afectando mi casa. No sé si podemos ponerlo. Son 2 minutos, es un audio muy cortito. Así como David aprendió a reconocer la voz de su Señor, así como Samuel de pequeño aprendió a seguir la voz de Jehová, y así como David aprendió a ser varón conforme al corazón de Dios, así Eliam aprenderás a seguir la voz del Rey, la voz de tu amado, así como Jesús hizo la voluntad del Padre, así seguirás la voz de papá, así seguirás la voz de papá. Eliam aprenderá a seguir la voz de Jesús y sus pasos. Aprenderás y obedecerás, porque Dios te guiará por delante y por detrás. Lo cubrirás, Jesús. Bien, ese fue el momento. Y bueno, ahí se escuchaba su voz, pero algo que pensaba en ese momento, que lo capté ahí con el celular, el amor por la presencia de Dios y por clamar, Maranata, ahora ven, en cada casa, en cada familia. Y lo segundo, el fruto del sacrificio de cada pastor y cada líder espiritual. No es en vano todo lo que entregaste. No es en vano todo lo que sacrificaste. Y lo tercero, el clamor día y noche en el cuerpo de Cristo. Hay un amor por la presencia de Dios que está creciendo. Y así como Abraham pudo ser llamado amigo de Dios porque sacrificó y porque entregó lo que más amaba, así esta generación en los últimos tiempos lo va a entregar. ¿Cuántos dicen amén?